Muy buenos días, señores estudiantes de cuarto semestre en la materia penal general. ¿Cómo va ese internamiento obligatorio? Imagino que bien, que han sido responsables y juiciosos, como tenemos que serlo todos. Bueno, ¿cómo les pareció la lectura de maestro Fernando Velázquez con relación a concurso aparente de tipo? Me imagino muy interesante. Sobre eso quiero hablar al respecto, quiero hablar del concurso aparente de tipos, y es muy simple porque pues debe mencionar que es un fenómeno en virtud del cual una misma conducta parece subsumirse en varios encuadramientos penales, y para lo cual existen tres principios que son muy importantes que tenemos que tener en cuenta pues para el estudio del concurso aparente de tipos. El primero es el principio de especialidad, el segundo el principio de subsidiariedad y el tercer el principio de consunción. ¿Qué tenemos que hablar con relación al principio de especialidad? Su misma palabra lo dice. Cuando hablábamos del concurso de clasificación de los tipos, hablábamos que un tipo básico con relación a un tipo especial. Entonces un tipo básico, el que matare a otro, pues la conducta, ¿cuál es? El de explicar una conducta para que termine la vida de otra persona. Pero un tipo especial, además del homicidio como tal, describe otro comportamiento que tiene que ver con la lesión al bien jurídico tutelado, pero que se vuelve demasiado especial. ¿En qué sentido? Ustedes, el ejemplo más claro es el homicidio por piedad. El homicidio por piedad no deja de ser un homicidio común y corriente, pero que tiene algo especial que determina esa conducta, que es el evitar tratos inhumanos y sufrimientos posteriores, y lo conocido como la eutanasia. Para evitar ese tipo de dolores, pues se termina con la vida de una persona. Ahora, es un homicidio que no tiene la misma punibilidad de un homicidio simple, porque se denominan homicidios atenuados. Entonces miren ustedes que el tipo básico del homicidio como tal se vuelve un tipo especial porque es un homicidio por piedad. Ese es el principio de especialidad. Ahora, ¿qué sería el principio de subsidiariedad? Precisamente su palabra lo dice. Dice cuando un tipo básico necesita de otro tipo para poder tener una consecuencia especial. ¿Y cuál es el clásico ejemplo? El hurto simple con relación al hurto agravado. Esa agravación del hurto se supone o exige precisamente la especialidad de que exista primero el hurto simple, o en un homicidio con circunstancia de agravación punitiva. La circunstancia de agravación punitiva debe hablar del motivo fútil o abyecto. ¿A qué hace relación? A que debe existir una no importancia de la realización del hecho, o porque lo haga por cualquier circunstancia, ¿sí? Porque lo escupió, porque lo trató mal. Esa es una circunstancia especial del homicidio. Entonces miren que ahí ya empieza el principio de especialidad. ¿Y qué hace referencia al principio de consunción? Precisamente a que un tipo macro subsume a un tipo micro. Y el clásico ejemplo es el delito de rebelión. Los que por el uso de armas, están hablando de porte ilegal de armas, quieran derrocar al Estado. Entonces miren ustedes que los que por el uso de armas se refiere a un ingrediente normativo del tipo especial, que es que necesariamente tiene que tener la utilización de armas. Entonces ese tipo previsto en el 1365, que se nos habla de porte ilegal de armas, se subsume en el tipo especial de rebelión. Esos son los tres principios, y eso es como se desarrolla la doctrina del concurso aparente de tipos. Yo vuelvo a lo mismo con el artículo 31 del Código Penal, pues que es muy importante porque nos habla cuándo existen concursos. Y nos menciona ese artículo 31 lo siguiente. Dice: el que con una sola acción u omisión, o con varias acciones u omisiones, infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición,
Entonces miren ustedes que ahí refleja el concurso real de tipos. O sea, los concursos en el Código Penal colombiano siempre van a ser o homogéneos, hablando de una sola conducta, o varias veces la misma conducta de forma homogénea, o heterogéneo cuando son varias conductas de forma instantánea o homogéneo, heterogéneo, simultáneo o sucesivo. Simultáneo cuando es al mismo momento, sucesivo cuando en el término de varias líneas de tiempo se consuman los delitos. Es muy fácil, aquí lo vamos a aplicar a un caso real en el cual ya existe un escrito de acusación donde se imputan un número de conductas. Entonces miren la fiscalía como propone la siguiente acusación. Dice, por ejemplo, con unos hechos X, dice, se generan varias conductas reprochables, que nos habla precisamente de concierto para delinquir, trata de personas agravadas y proxenetismo con menores de edad. Aquí estamos hablando de que existe un concurso que heterogéneo porque nos habla de varias conductas punibles, de forma sucesiva porque se fueron vinculando en una línea de tiempo, y entonces es así como se manejan los concursos en el Código Penal colombiano. Digamos que eso es el estudio del concurso tanto real como ideal y aparente de tipos. Lo importante acá es cómo el Código Penal colombiano maneja el concurso de delitos. Y lo vuelvo a mencionar nuevamente, es de forma homogénea, heterogénea, simultánea y sucesiva. Ahora, pues se pueden confluir, puede ser homogéneo y sucesivo, heterogéneo y simultáneo, heterogéneo y sucesivo y al revés. O sea, se puede generar muchas veces ese concurso de tipos. Ahora, es importante, ya culminada la tipicidad objetiva, hablar de la tipicidad subjetiva. Y cuando hablamos de la tipicidad subjetiva, estamos hablando de las modalidades. Cuando hablamos de las modalidades, nos tenemos que referir al artículo 21 del Código Penal. Dice lo siguiente: la conducta es dolosa, culposa o preterintencional. La culpa y la preterintencionalidad solo son punibles en los casos expresamente señalados por la ley. Entonces ya decimos que la conducta, en cuanto a la modalidad de la conducta punible, puede ser o dolosa, o culposa, o preterintencional. Ahora, ¿cuándo la conducta es dolosa? El artículo 22 nos habla del dolo. Dice, la conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su producción se deja librada al azar. Entonces, el Código Penal colombiano maneja el dolo en tres modalidades nomás: un dolo de tipo directo, un dolo de tipo indirecto y un dolo eventual. Ahora, siempre que exista dolo debe tener dos aspectos fundamentales: un aspecto cognitivo y un aspecto volitivo. O sea, que se tenga conocimiento y se tenga voluntad de la realización del hecho punible. O sea, aspecto cognitivo, conocimiento; aspecto volitivo, voluntad de la realización de la conducta punible. Ahora, en el dolo directo, ese aspecto cognitivo es superior al aspecto volitivo. Yo tengo más conocimiento de la realización del hecho punible más que la voluntad. Dolo directo. En el dolo indirecto es al revés. El aspecto volitivo es superior al aspecto cognitivo. Tengo más pasión, tengo más voluntad de la realización del hecho punible que el conocimiento como tal. Y en el dolo eventual es absolutamente escasa, tanto el aspecto volitivo como cognitivo, porque su misma palabra lo dice en el artículo 22, se deja el resultado al azar. Para lo cual existe una sentencia muy importante de Corte Suprema de Justicia, que ahorita en el chat se la voy a enviar pues para que hagamos el estudio de dicha sentencia, que nos habla precisamente del dolo eventual. También del dolo directo y del dolo indirecto. Más que todo el dolo eventual, porque existe una línea muy delgada entre lo que es culpa con representación y dolo eventual.
también lo tenemos que ver. Y tengo también una lectura adicional que es muy importante. Ahora, culpa, artículo 23. Dice, la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. También les voy a mandar un link de un estudio que hace nuestro señor vicedecano de la Facultad del Campus, el doctor Sergio Trujillo, que me parece muy importante, muy buena, que habla de la imputación objetiva. Eso se lo voy a enviar también pues, para que lo tengamos como referencia en el aspecto de la culpa. Ahora, vamos a desglosar el artículo 22. La conducta es culposa cuando, miren, cuando el resultado típico, hablamos de la tipicidad de carácter objetivo, cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado. Entonces viene el primer presupuesto, deber objetivo de cuidado. Es la posición de garante, es la responsabilidad que tengo de asumir una carga de una conducta. Por ejemplo, si yo tengo el cuidado de un niño pequeño y no le presto atención y dicho de producto de dicha omisión culposa, porque no quiero matarlo, el menor pierde la vida. Yo tengo la posición de garante sobre ese menor. Luego es mi responsabilidad que atender a los cuidados de ese menor. Y si dejo ese resultado algo no previsible, pues inmediatamente se genera un delito de carácter culposo. Pasa lo mismo cuando el señor se toma sus tragos y maneja un carro. Yo estoy dejando esa posición de garante de manejar con suficiencia, con cuidado, un vehículo y aún así tomo la determinación de poderlo conducir. Miren ustedes que también se está generando que se rompa ese deber objetivo de cuidado, esa responsabilidad, ese deber de garante, esa posición de garante que debo tener frente a qué, frente a la sociedad. ¿De qué? De no manejar borracho. Hay una canción que dice, el borracho está convencido de que el alcohol no le afecta a los sentidos, que por el contrario sus reflejos son mucho más sanos y tiene más control. Miren ustedes que ese conductor que maneja así está violando ¿qué? El deber objetivo de cuidado. Ahora, dice después, y el agente debió haberlo previsto como previsible. O sea, yo sé que si manejo borracho puedo ocasionar un daño a una persona o a un bien. Y aún así, tomo el riesgo, asumo ese riesgo, prendo el carro y me voy. Ahí es lo que quiere decir eso. O miren ustedes, o habiéndolo previsto, confío en poder evitarlo. Habiéndolo previsto, de todas maneras se toma sus tragos y confío en poder evitarlo porque se vio convencido de que podía llevar ese automóvil a su casa sin que le produjera el daño a ninguna persona. Si posteriormente colisiona y accidenta a alguna persona, le produce alguna lesión a alguna persona, pues él no quería la realización del hecho, sin embargo se hizo. Eso digamos que es la culpa. Ahora, existe culpa con representación y sin representación. Y eso hace ese segundo, después de la coma, que cuando dice, y el agente debió haberlo previsto por ser previsible. Yo sé lo que voy a hacer y me encuadro en que potencialmente puedo ocasionar el daño. Y sin embargo, lo hago. Esa es una culpa con representación. Sin representación o habiéndolo previsto, confío en poder evitarlo. Eso sería sin representación. Aún así dejo el resultado, a que pase lo que pase, puedo manejar borracho y no me va a pasar nada y sin embargo produzco un daño o una lesión al bien jurídico tutelado. Ahora, ¿cuándo es preterintencional? Dice el artículo 24, la conducta es preterintencional cuando el resultado, siendo previsible, excede la intención de la gente. O sea, se va más allá de lo querido. Más allá de lo querido
y la preterintención es taxativa. Solamente existe en el homicidio, en las lesiones obviamente, y en el aborto. ¿Por qué? Porque la preterintención es absolutamente taxativa. Ahora, manejémoslo con un ejemplo. Cuando empujo a mi amigo a la piscina, tratándolo de, digamos, que se pegara el susto del ahogo, y aún así se ahoga, se fue más allá del resultado de lo querido. O cuando le produzco una lesión a una persona, no con el ánimo de matarla, sino de producirle una lesión y produce la muerte, se convierte inmediatamente en un homicidio de carácter preterintencional. Eso digamos que es la tipicidad de carácter subjetivo. Tipicidad de carácter objetivo, hablamos de los requisitos del tipo, de los ingredientes tanto normativos como subjetivos, de los dispositivos amplificadores del tipo, hablando de la tentativa de la coparticipación, hablando de los concursos y hablando de ¿qué? De la tipicidad de carácter subjetivo. Ahí terminaría el campo de la tipicidad. Ahora, hay causales cuando la conducta es absolutamente atípica. Y cuando hablamos que la conducta es absolutamente atípica, esa atipicidad puede ser tanto relativa, cuando falta alguno de los elementos del tipo, hablando de conducta, objeto, sujeto, o es absoluta cuando faltan absolutamente todos los requisitos del tipo. Y eso es muy importante aplicarlo al procedimiento penal colombiano, porque cuando se archivan las diligencias por parte de Fiscalía, cuando llega una noticia criminal a la Fiscalía tiene la obligación de ¿qué? De iniciar la persecución penal. Y cuando inicia la persecución penal, va detrás de ¿quién? De que comete, o sea, el responsable de la conducta punible y la forma como actuó. Y ahí es muy importante hacer esa referencia. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se comete la conducta, esa conducta debe ser absolutamente típica, antijurídica y culpable. Cuando es típica y no reúne los requisitos del tipo, algunos de los requisitos, por ejemplo, no tienen la calidad de sujeto. Manejémoslo con un ejemplo. El prevaricato exige un sujeto activo determinado, el servidor público. Y si no tiene esa calidad de servidor público, pues es atípico con relación ¿a qué? Al sujeto. Entonces estamos hablando de que es atipicidad de carácter relativo. Pero muchas veces, hablando del mismo prevaricato, no cumple ni siquiera con la exigencia no solo del sujeto, sino del objeto y de la conducta y la forma como actuó. Entonces la tipicidad sería absoluta, disculpen la redundancia. Entonces miren ustedes que, hablando de atipicidad, nuevamente les menciono, puede ser relativa o puede ser absoluta. Relativa cuando faltan algunos de los elementos y absoluta cuando faltan todos los elementos del tipo. Eso digamos lo que son las circunstancias en las cuales se genera la tipicidad de la conducta, que también está en el numeral cuarto del artículo 332 de la ley 906 del año 2004, para alegar una preclusión alegada por la Fiscalía o por la defensa. Atipicidad de la conducta. Como les digo, existen lecturas complementarias. La primera lectura complementaria es la del maestro Fernando Velázquez en su libro de Derecho Penal General con relación al concurso aparente de tipos. La segunda lectura complementaria hace referencia a la sentencia que nos habla del dolo eventual y también habla de dolo directo e indirecto, pero más que todo el dolo eventual. Y una tercera lectura que hace referencia a la tipicidad de la conducta con referencia a ¿qué? A la atipicidad de carácter relativo o absoluto. Les voy a enviar a través de un link esas lecturas. Con eso dejamos el tema de la tipicidad en este momento. Solo hace falta ya para una próxima sesión, que yo pienso que el lunes santo a miércoles santo se la puedo también enviar a ustedes, que hace referencia a las causales de ausencia de responsabilidad contempladas en el artículo 32 del Código Penal. Eso para terminar que
lo referente a tipicidad. Ahora, ¿por qué lo dejo de último? Porque es que hay ausencias de responsabilidad por ausencia de tipicidad y también por ausencia de antijuridicidad, razón por la cual pues veo importante primero hacer una noción general de lo que es la antijuridicidad, que palabras menos estamos hablando cuando se menciona efectivamente o relativamente el bien jurídico tutelado, o hablo absolutamente cuando se lesiona eficazmente el bien jurídico tutelado, o cuando se pone en amenaza dicho bien jurídico tutelado. Entonces miren que existe la antijurididad formal y material. Eso es lo que les voy a poner, les voy a hacer otro video en una próxima sesión. Les voy a mandar dichas lecturas y seguimos adelante. Después de la primera semana de Pascua, o sea, después de la Semana Santa, vienen los parciales que lo tratamos a través de un trabajo, puede ser en grupos de 2 o 3 personas, para poder sacar esa nota. Muchas gracias, sigan en sus hogares para poder evitar que siga esa pandemia de la coronavirus. Muchas gracias.